¿cómo están? Espero estén muy bien, soy Lupi Salva y bienvenidos a un nuevo video. Como habrán visto en el título, el día de hoy les voy a contar mi experiencia y cómo fue que viví, cómo fue todo lo que pasé en K-Influencers Academy 2021. Si este es el primer video que ves mío, te comento que en este canal, ya que todavía no podemos ir a Corea del Sur, hacemos que Corea del Sur llegue a nosotros. Entonces en este canal podrás encontrar todo lo relacionado con Corea del Sur, desde su idioma, comida, maquillaje, K-pop, K-dramas, todo lo que tiene que ver con este hermoso y bello país. Entonces si a ti te interesa todo eso, te invito a que te suscribas, le des like y todas esas cosas bonitas que tú ya sabes, para que si YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas de estos videos chidos que voy a estar subiendo y de los que ya subí. Entonces sin más que decir, pues comencemos con este video. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? ¿Qué es K-Influencers Academy? Bueno, K-Influencers Academy es una academia del gobierno de Corea, más bien es una academia que el gobierno coreano proporciona a todos los influencers o creadores de contenido que hacen contenido precisamente sobre Corea del Sur. Lo que hace esta academia es pues brindarte apoyo, también te da como que misiones cada mes que tú tienes que pues cumplir, pero las misiones son pues un video, un cierto tema de un video. Entonces pues cada quien hace como que un video relacionado a ese tema que te da la academia y la verdad está súper interesante porque aunque sea el mismo tema, cada creador de contenido usa su imaginación, su estilo, su presencia, su energía. Entonces, o sea, aunque sea el mismo tema, hay mucha variedad y eso es lo increíble y lo padre, porque dirás tú, bueno, pues son muchísimas personas que hacen contenido relacionado a Corea, pero como que cada quien le da su estilo, entonces eso es súper padre y es lo que pude aprender en esta etapa. Entonces pues básicamente eso es K-Influencers Academy. Si no me equivoco, esta es la segunda edición, por así decirlo. Esta es como la segunda vez que realizan esto y también te brindan apoyo en ciertas misiones. La verdad es que te dan mucha motivación. Eso lo voy a hablar un poquito después, pero bueno, eso básicamente es K-Influencers Academy. ¿Qué ha cambiado en mi vida en los últimos 5 meses desde que empecé con esta aventura? Les voy a ser súper sincera, cuando yo mandé mi video y mandé mi formulario y todo, como que dije, ok, sí, pero bueno, si no quedo, pues, o sea, no pasa nada, no me voy a agüitar ni nada. Entonces cuando me llegó el mensaje de que sí, fue como que, oh my god, me emocioné muchísimo. Yo creo que desde ahí como que sientes una emoción y un como wow, ¿sabes? O sea, bueno, al menos yo no lo podía creer, era como que no manches, sí pasé, ¿saben? O sea, me emocioné muchísimo y creo que eso es algo muy importante que yo noté en estos meses que, bueno, al menos en mí, que como que te motivan y eso es increíble porque desde el momento en que te aceptan es como que wow, ¿sabes? O sea, personas del gobierno coreano de Corea del Sur vieron un video mío, ¿saben? Entonces es como que muy emocionante y dices wow, o sea, algo vieron en mí, ¿no? Entonces cuando me aceptaron, la verdad me emocioné muchísimo, fue que wow, no puede ser, ¿saben? O sea, fue hermoso. Entonces en esta academia hay como que 2 grupos, como que dividen en general e intensivo. Yo al principio quedé en general y sí me agüité un poquito, pero la verdad es que no me, o sea, como que dije, ¿sabes qué? Pues no importa, yo voy a seguir, porque pues tienes la posibilidad de subir a intensivo. Entonces la verdad dije, pues mi meta es subir a intensivo, entonces no me voy a agüitar, ¿no? Yo voy a hacer lo que a mí me gusta sin estresarme tanto, porque creo que esa es otra, que mientras hagas lo que te gusta y lo disfrutes hacer, pues no es como que hay cada misión y es como que ay no, tengo que hacer, o sea, no, como que lo disfrutas. Entonces las misiones que te dan cada mes realmente es como que muy interesante, porque también como que pones a trabajar tu mente y dices, oh my god, este mes es de esto, ¿no? Entonces tengo que hacer un video con mi estilo y con mi tema, pero con ese tema. Entonces está súper padre. Y bueno, creo que eso fue algo que cambió en estos 5 meses. Como que tú piensas a veces que ya no tienes más que decir o no tienes contenido, o más bien no tienes temas de los que hablar, pero en realidad hay una infinidad. Entonces esto es lo padre de esta academia, porque te dan ideas, te dan ejemplos, puedes ver los videos de otros compañeros y obviamente no copiar, pero pues puedes inspirarte y decir de que, no manches, mi compañero habló de esto, yo puedo hablar de esto, y como que te das ideas y te emocionas y así. Entonces yo creo que esa es una cosa de las que pude cambiar, me abrió mi panorama, como que me dio más visión, más como decir, ok, hay muchas posibilidades, hay muchos temas interesantes de que hablar de Corea y no solo enfrascarme como en uno solo. Y bueno, otra cosa que la verdad cambió mucho de mí, o al menos en mi manera de pensar, es que hagan de cuenta, hay como que varias como categorías dentro de este programa
programa. Entonces cada mes como que te dicen, no, pues aquí te faltó esto, muy bien en esto, muy bien en otro, ¿no? Y también está súper interesante. Y una de las cosas que a mí, la verdad, me subieron mucho como que mi ánimo, mi autoestima y todo, fue, no sé cómo tengan dividido todo este asunto, pero me llegó un correo en donde decía de que felicidades, eres como uno de los mejores creadores de contenido de julio, me parece, era julio o agosto, no me acuerdo, pero era como que felicidades, ¿no? Y yo cuando leí eso fue como que, ¿qué? Yo así como que me sorprendí bastante. Entonces pues ya te dan un regalo. Como a los 2 días creo me llegó otro correo de que había sido seleccionada como K-Influencer Star, que son como que también videos seleccionados que tienes que hacer un video especial y todo, y ellos como que te dan apoyo en ese video. Amigos, este video lo grabé hace algunos meses y no me había fijado que ya en el canal de K-Influencer está el video que grabé como de una sección que había de K-Influencer Star. Entonces, si quieren ir a verlo, está en el canal de K-Influencer y la verdad es que me siento muy emocionada y muy feliz porque no había visto que ya lo habían subido y la verdad es que fue una experiencia hermosa porque era como una autoentrevista, o sea, ellos mandaban preguntas y pues tú contestabas todas las preguntas. Entonces nunca había hecho algo así, la verdad es que me pareció algo súper padre y súper entretenido y estoy muy feliz porque ellos subieron el video a su canal. Entonces pues wow, no sé, me siento muy emocionada y muy feliz. Quería actualizar eso y también decir que sí pude subir a intensivo, o sea, sí logré subir a intensivo, y también que K-Influencer mandó como una insignia o más bien como un logo que podrán estar viendo en la parte inferior derecha de este video, que es como un logo y una insignia de que logramos graduarnos, y en el correo decía que éramos ya extranjeros especializados o expertos en hablar sobre la cultura coreana. Entonces la verdad también me puso muy feliz. Es el logo que pueden ver en mi banner, en mi portada del canal. Entonces estoy súper emocionada y súper feliz. Entonces pues sí, sarangue, bye, bye bye. Entonces también fue como que, oh my god, ¿sabes? Y en ese momento dije, wow, o sea, ¿qué onda, no? Como que unas personas me están felicitando por algo que me gusta hacer y que están del otro lado del mundo, que no me conocen, que solamente me han visto como que así. No sé, me emocionó mucho y dije, ay, qué bonito. Creo que es una manera como de motivarte, de hacer lo que realmente te gusta. Me dio muchísima inspiración, me dio muchísima alegría, me subió mucho mi autoestima, me motivó bastante. Entonces creo que eso es una cosa principal que hace esta academia, como que te motiva y te hace decir, ¿sabes qué? Hay personas que quieren verte, que quieren escucharte, que les interesa tu contenido. Entonces, no sé, como que eso me motivó bastante. O sea, como que me empecé a enfocar más en hacer videos que me gustaran, en hacer videos que yo disfrutara grabar, que yo disfrutara hacer. Creo que eso es algo que ha cambiado en estos últimos meses, porque aquí sincerándonos, a veces como que se nos baja un poco el ánimo, pensamos de que no, pues es que ser creador de contenido es muy difícil, o ya no sé de qué hablar, o no sé si a las personas les va a interesar este tema, o no sé qué decir, ¿sabes? Y en tu mente se llena de telarañas y dices, no, o sea, como que te bloqueas. Pero entonces al recibir estos correos yo dije, wow, o sea, realmente hay personas que confían en mí, ¿saben? O sea, porque uno de los regalos era, o sea, era como que algo para que tú te pudieras comprar, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, estoy recibiendo algo, como una paga, por así decirlo, por algo que me gusta hacer. Entonces me emocioné mucho y dije, wow. Entonces sí, creo que esa es una de las cosas que ha cambiado y que agradezco bastante, infinitamente, a todos los de K-Influencer Academy, porque pues han creído en mí y yo quiero decir que vieron algo, ¿no? O sea, en todos mis compañeros y en mí vieron algo que dijeron, ah, mira, esta chava, este chavo tiene como que esta característica. Vieron algo en todos, si son compañeros de K-Influencer. Quiero decir eso, o sea, que igual a algunos compañeros no les llegaron esos correos, pero ya el simple hecho de estar aquí es como que vieron algo en ti. Entonces, pues sí, no hay que desanimarnos, hay que seguir creando contenido, que creo que hacer lo que nos gusta es lo importante, y hablar de algo que nos gusta también es como que lo mejor. Otra cosa que quiero decir que me pareció súper padre es que hay personas de todo el mundo, o sea, que dices, wow, o sea, yo nunca en mi vida me imaginé hablar con alguien, no sé, de Perú, de Chile, de Argentina, que a mí me encanta el acento argentino, tengo que decir. Es como que wow, ¿saben? Como que conocer a tantas personas con diferente cultura, o sea, eso fue como que muy impresionante para mí, me gustó muchísimo. Aparte, la comunidad como que se hizo y el apoyo que se dio desde el inicio, así de que no, pues vamos a pasar nuestros correos, digo,
vamos a pasarnos nuestros canales, nuestros Instagrams para apoyarnos y así. Hice una comunidad muy padre, la verdad me gustó bastante esa experiencia. También otra cosa que quiero decir que ha pasado en este tiempo es que tuve la oportunidad de salir en un bueno, voy a dejar por aquí la imagen, que es de Koreanet, un reportaje de los videos, como que los mejores videos de K-influencers de cada mes o de cada misión, y salí en uno y yo así de que qué padre. Entonces me gustó muchísimo y fue uno donde participaron varias personas, o sea, varios seguidores y varios amigos, entonces se los agradezco muchísimo, me gustó muchísimo y me sentí muy feliz. Yo no sabía, pero cuando me enteré fue como que oh my god, qué padre. Entonces eso es una experiencia súper padre porque dije wow, estoy en un artículo. Pero bueno amigos, básicamente el aprendizaje más grande de esta experiencia fue lo que les comentaba, de que personas del otro lado del mundo confiaban en mí. Entonces me hizo como que despertar y decir, ¿por qué yo no confío en mí? ¿Saben? Y me así de que confía en ti. Entonces creo que es una hermosa experiencia, es una experiencia que me llevo. También conocí a mucha gente buenísima, o sea, canales que digo, ay, qué padre, ¿por qué no te conocía antes? Y canales que yo digo, quiero saber más, ¿saben? O sea, hay mucha gente talentosa, mucha gente que tiene una imaginación, una creatividad enorme. Y creo que también eso está súper padre porque son canales que no conocía y que hablan de lo que me gusta. Entonces fue como que wow, conocer nuevos canales que hablan de lo que me gusta. Creo que eso es, en resumen, lo que viví en estos meses. Resumiendo todo lo que dije, pues fue una experiencia maravillosa de aprendizaje, de reflexión, de subidas, de bajadas, pero sobre todo, pues de mucho aprendizaje que la verdad pues me lo llevo conmigo, y eso es como que lo que puedo resaltar y resumir. Y la verdad es que agradezco bastante de verdad a los de K-influencers. De verdad les agradezco muchísimo el haber podido ser parte de esta comunidad hermosa, de poder ser parte de esta academia. De verdad creo que es una oportunidad muy bella y una oportunidad que yo sé que por algo pasó, ¿saben? O sea, como que vieron algo en nosotros, entonces les quiero agradecer. Creo que las convocatorias van a salir, pues me imagino que en unos meses. Entonces si les interesa saber cuándo son las convocatorias, qué tienen que hacer, cómo hacerlo y todo, déjenmelo en los comentarios para que la próxima emisión, yo creo que sí va a haber una próxima porque está súper genial todo esto, les hago un video sobre cómo llenar su formulario y todo. Entonces bueno, déjenmelo en los comentarios si les interesa. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Pero bueno, espero les haya gustado, espero se motiven también ustedes a, si quieren ser creador de contenido de cosas de Corea o de otra cosa, se motiven a hacerlo. De verdad, no le crean a su cabeza solamente bien. Pero sí, o sea, no crean en esas cosas que dice su mente de que no lo hagan, no sé qué. Ustedes vayan, aviéntense. No pasa nada, si es algo que les guste, no se desanimen, sigan haciéndolo. Y de verdad les digo esto de corazón, siempre va a haber alguien que quiera escucharlos y siempre va a haber alguien, y siempre va a haber alguien que quiera saber qué están diciendo. Entonces ustedes, si de verdad quieren hacer esto, háganlo. Un consejo les doy porque su amiga Lupita soy. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por verlo. Y si no lo viste y la adelantaste, pues muchísimas gracias. Igual te agradezco bastante que te hayas quedado a ver este lindo y pecho video. De verdad te lo agradezco muchísimo. Te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. En TikTok subo recomendaciones, dramas perdidos, dramas encontrados y muchas cosas más interesantes. Y en mi Instagram pues subo historias de mi vida, subo fotos y ahí platicamos, chismeamos de K-dramas y de todo lo que ustedes quieran chismear. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!